Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un miércoles más ya a mitad de semana, y seguimos haciéndolo de la mejor manera que conocemos, que es compartiendo la palabra del Señor, que hoy va a estar basada en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 25, que dice así. Aquí recordemos que está hablando Jesús. Dice: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Ayer empezábamos a ver esta última enseñanza que el Señor nos está dando antes de terminar el Sermón del Monte. Y veíamos el llamado que nos hace sobre no solamente oír todo lo que Él ha dicho, sino que sobre todas las cosas que tenemos que hacer, que es el ser prudentes y llevar todo a la práctica. Y no solamente Jesús nos quiere decir este principio, sino que además lo ilustra con una historia para que nosotros podamos entender aún mejor qué significa llevar a la práctica la palabra de Dios. Jesús dice que el que oye y hace estas palabras es como aquel hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Te voy a explicar qué significa esto. Mira, todos aquellos que se dedican a la construcción, a edificar casas, saben que lo primordial, lo más importante, son los cimientos. Si tú levantas una casa pero no lo estás haciendo sobre la roca, esa casa tarde o temprano se va a caer, por más materiales de calidad que tenga. No solamente los materiales tienen que ser buenos, sino que sobre todas las cosas el cimiento tiene que ser bueno. ¿Qué sucede? Que a veces encontrar la roca para cimentar cuesta mucho trabajo. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, en un terreno que había frente a mi casa, donde yo vivía, empezaron a construir un edificio donde estuvieron más de medio año cavando y cavando hasta que encontraron roca para poder comenzar a edificar el edificio. Lo fácil para el constructor hubiera sido, echar cimiento y empezar a edificar como sea. Pero si hubiera hecho eso, en pocos meses o en pocos años, ese edificio se hubiera caído. Curiosamente hay unas casas, un complejo de casas frente a casa de uno de mis cuñados que lleva cerrado años y años por las enormes grietas que salieron en esas casas debido a que los cimientos fueron echados sobre tierra y no sobre la roca. Bueno, ¿por qué te cuento todo esto? Porque esta es la comparativa que Jesús está haciendo de aquel que oye, pero que también hace lo que oye de la palabra de Dios. Está claro que lo fácil en esta vida simplemente sería oír, escuchar. Lo fácil es ir cada domingo a la iglesia, sentarse, oír el mensaje, pero no llevarlo a la práctica, lo que ese mensaje dice. Llevar a la práctica la palabra de Dios cuesta, porque para ello hay que esforzarse y hay que ser muy valiente, como Dios le dijo a Josué. Y así tenemos que ser cada uno de nosotros, esforzados como ese constructor que se esfuerza grandemente por cavar, ahondar, hasta que se encuentre con la roca para poder edificar la casa. Nuestra vida no puede estar cimentada simplemente en lo que oigo, sino que mi vida tiene que estar cimentada en la roca, que es Cristo. Pablo nos enseña en su primera carta a los Corintios, capítulo 10 y versículo 4, que la roca representa a Jesús. Cuando nosotros edificamos nuestra vida sobre Jesús, créeme que ya pueden descender lluvias, venir ríos, soplar fuertes vientos que nos golpeen, que te garantizo que no vamos a caer porque tenemos el mejor cimiento que se llama Jesucristo. ¿Cuántas veces hemos visto por las noticias, que vino un huracán o un tornado y que eso arrasa con cientos y cientos de casas? Y cuando tú te pones a mirar qué tipo de casas eran, te das cuenta que eran casas sin buenos cimientos. Te diré algo: edificar tu vida sin estar haciéndolo sobre Jesús es como levantar un castillo de cartas, un castillo de naipes. Que sí, que quizá puedes llegar muy alto, pero a la primera turbulencia todo se vendrá abajo. Jesús es el único que nos garantiza estabilidad en nuestra vida. Seguramente, al igual que yo, tú también conoces decenas de personas que parecía que estaban creciendo bastante en algunas áreas de su vida, pero que de repente o dejaron de crecer o, sin embargo, por desgracia, desaparecieron. Bueno, ¿y por qué es esto? Por lo mismo que estamos tratando ahora, porque no tenían unos buenos cimientos. Nosotros tenemos buenos cimientos, no solo cuando conocemos lo que la palabra de Dios dice, sino sobre todo cuando hacemos lo que la palabra de Dios dice. Siempre me ha llamado la atención esa historia que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10,
desde el versículo 25 en adelante, cuando nos dice que un intérprete de la ley se levantó delante de Jesús y le hizo una pregunta para probarle. Y le preguntó que qué tenía que hacer para poder heredar la vida eterna. Así que Jesús, que conocía perfectamente las intenciones de este intérprete, le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Y claro, como esta persona era un intérprete de la ley y conocía bastante bien la palabra de Dios, le dijo de memoria el gran mandamiento, el primer gran mandamiento, el de amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y me fascina la respuesta que le dio Jesús, porque el versículo 28 le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Qué tremendo, ¿no? A Jesús no le impresionó que se supiera el gran mandamiento de memoria. A Jesús no le sorprendió que se conociese parte de la Escritura de memoria, sino que lo que Jesús le dijo es que todo lo que sabe, que lo lleve a la práctica para que pueda vivir. Nosotros nos convertimos en personas prudentes, no cuando sabemos mucho, sino cuando llevamos a la práctica lo que sabemos. Claro que el saber es importante, no me malinterpretes. Claro que cuanto más podamos conocer, cuanto más podamos aprender, memorizar de la palabra de Dios, eso es buenísimo, eso es muy importante. Pero si hacemos eso sin llevarlo a la práctica, lo que estamos haciendo es perder el tiempo. Tenemos que tener claro que tarde o temprano los problemas vienen para todo el mundo. Todos somos probados muchas veces en la vida. Y no solamente probados, sino que la vida nos presenta dificultades porque sí. Y para que esos problemas o esas dificultades o esas pruebas no nos tumben, lo que nos está diciendo Jesús es que edifiquemos nuestra vida sobre la roca, llevando todo nuestro conocimiento de la palabra de Dios a la práctica. Déjame terminar este devocional de la misma manera que Jesús le contestó a ese intérprete de la ley: haz esto y vivirás. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias a nuestro Dios. Señor, te damos las gracias porque de verdad tú eres bueno, mi Dios. Gracias porque siempre nos cuidas, siempre nos proteges y siempre nos animas y nos das buenos consejos. En esta mañana, Señor, te pedimos que nos ayudes a seguir edificando nuestra vida sobre la roca, que nos ayudes a edificar nuestra vida sobre tu palabra, que nos ayudes a edificar nuestra vida sobre ti, Jesús. Gracias porque todo lo que estamos oyendo lo intentamos poner en práctica. Queremos ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias por este día, guárdanos, bendícenos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana jueves, si así Dios nos lo permite, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.